título del mensaje esta mañana, y también vamos a terminar el mensaje pasado que quedó en expectativa. Me llamaron varias personas y me dijeron: pastor, ¿cómo nos haces esto? Nos dejaste como en una serie listos para el próximo bocado. No todo lo que brilla es oro. Empecemos. Deuteronomio capítulo 14 versículo 27 dice la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte y no tiene heredad contigo. Amén. Versículo 29. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Vendrá el extranjero, vendrá el huérfano y vendrá la viuda que hubiere en tus poblaciones. Comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La Biblia, así lo llamamos en esta parte occidental del mundo, la Torá, la llaman los judíos, nos revela el nivel que hay en que una persona ayude a esa lista antes mencionada. El nivel de poder ayudar a una persona así frente a los ojos de Dios nuestro Creador es un nivel demasiado elevado que probablemente hasta que partamos a la eternidad no vamos a entender cuál es el nivel del cumplimiento de este precepto. Amén. La fe en Dios, de que todo lo hace, y la humildad es la clave de la cercanía a Dios. Vamos a hablar un poquito de la humildad. Proverbios capítulo 16, esa humildad que se requiere en los púlpitos, esa humildad que se requiere en las bancas. Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice la palabra: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Me gusta ese versículo, nos da un vaticinio del por qué los malos prosperan y logran con creces los antojos de su corazón. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice la santa palabra del Señor: y aunque era hijo, se refiere a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya, me gusta eso. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos ver lo que dice el libro de los Salmos. Recomiendo lecturas intensas del libro de los Salmos. Los judíos leen 12 salmos recorrido, aleluya. Salmo 138, el versículo 6, dice la palabra: Jehová es excelso y atiende al humilde. Amén. ¿Recuerdan la lista que acabamos de hacer referente a ayudar a quienes? 3 personas. ¿A quién? Aleluya. Dice la palabra del Señor en ese salmo precioso, versículo 6: Jehová es excelso y atiende al humilde. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo dice la palabra del Señor. Yo quiero decirle a los hermanos que el orgullo es igual a la idolatría. El orgullo es exactamente igual a la idolatría. Cuando tenemos humildad, nos es más fácil tener fe. Qué bueno eso. Lo que Dios me ponga enfrente es lo que Dios quería. La humildad igual fe. Hay algo que está muy cuestionado, muy polemizado, bendito el Señor. Yo necesito hablarlo, creo que tengo el foro para hacerlo, y las personas maduras en la palabra pues no tienen problema con entender estos temas, porque son temas que el Espíritu Santo, para entender la Biblia tienes que tener un mínimo de conocimiento del Espíritu Santo. Para entender la Biblia tienes que tener un mínimo de intimidad con el Espíritu Santo. Para entender una buena predicación tienes que escuchar la voz del Maestro. Aleluya. Y para tener fe se necesita humildad. Vamos a hablar acerca de algo muy polémico, y es el poder de decisión. Otras personas lo dirían el libre albedrío. ¡Wow! Y ahí nos metemos en todo una camisa de 11 varas. Pero la iglesia necesita saber lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta iglesia ha sido forjada con hierro en la palabra. Aquí no hemos hecho grandes escenarios, ni hemos hecho grandes vitrinas publicitarias, ni nos hemos promocionado a nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos llamamos a nosotros mismos. A nosotros nos llamó Jesús de Nazaret con un llamamiento santo y a una vida santa, no a un emprendimiento personal y a llenar una
bodega de ovejas para luego cambiarla por votos con la politiquería, para que te den un puesto gubernamental. El Señor no tuvo donde recostar su cabeza. Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido para sí. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Libre albedrío. Deuteronomio capítulo 30. Yo creo que cuando vemos el Antiguo Testamento está establecido en la cultura hebrea el libre albedrío. Amén. ¿Alguien sabe qué es el libre albedrío? A veces los hermanos que nos ven por medio dicen, la iglesia sí entiende. Yo digo, por supuesto, todos son muy célebres en el conocimiento de la palabra, saben que es el libre albedrío. Y entonces es el poder de decisión. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Se lo voy a leer tal como lo dice nuestro amado, la amada palabra del Señor. Amén. Dice, mira, yo he puesto delante de ti dos opciones. Uno, la vida y el bien, y otro es la muerte y el mal. Hasta ahí. Versículo 19. A los cielos, a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, da una sugerencia respetuosa a nuestro amado Señor Jesucristo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay dos opciones en el libre albedrío. El poder de decisión humano. El ser humano le fue otorgado en el momento mismo de la creación de Génesis el poder de la decisión, el poder de la elección. Necesitamos ver lo que dice Juan capítulo 6. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Para siempre es el Señor. Juan, recuerda que a la iglesia hay que traer, o a la congregación hay que traer la Biblia. Juan capítulo 6, el versículo 67, dice la palabra del Señor. Es una palabra intensa. Vamos a hablar del contexto de Juan 6, 67 al 71. ¿Ok? El contexto es que Jesús está predicando y está hablando la palabra del Señor. No sé exactamente el punto geográfico donde está, pero está disertando y hablándole a las personas. Unos les prestaban atención, otros no le prestaban atención, unos se concentraban, otros no se concentraban, unos estaban esperando a qué horas partían el pescado y repartían el vino, pero el Señor estaba ahí predicando y de repente sale el Señor con algo que hace que la audición se desmorone. Y dicen, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no serán dignos de mí. Entonces la gente se miró asustado y dijeron, ¿cómo se le ocurre a usted que comamos su sangre? O mejor, que bebamos su sangre y comamos su carne. A su nombre la gloria. El Señor está en algo extraño. Dijo algo que no tenía sentido ni razón de ser. A su nombre sea la gloria. Y entonces la gente se molestó con el Señor. A la gente le molestó ese mensaje y dijeron, ese pastor habla demasiado, ese hombre está hablando cosas de loco, ese hombre no se le entiende nada, no hay que creer todo lo que diga. El Señor les dijo eso, ustedes tienen que comer mi cuerpo, un pedazo de mi carne y tienen que... ¿Saben qué es decirle eso a un judío que come solamente su comida kosher? ¿Saben qué es decirle eso al judío que está siempre purificando todo antes de comer? Y entonces, como a la iglesia no le gustó ese mensaje, dice que se empezaron a ir. Porque no le gustó el mensaje del Señor. Dijeron, no, esa predicación. Eran gente humilde, eran gente, no estaba predicando ni siquiera en la sinagoga ni en el palacio de Herodes. Era gente del vulgo, gente del pueblo, gente pobre. Pero a la gente no le gustó el mensaje que el Señor le dio. Entonces el Señor llamó a la iglesia que tenía. Eran 12 y uno era el diablo. Y le dijo, vengan ustedes 12. Se fueron, sí Señor, se nos diezmó la población. Se nos fue el 88% de la iglesia. ¿Cuántos quedaron? Dijo el Señor, 12. Y miró y había uno que era el diablo. Y entonces, el diablo no se fue. No, ese es el que primero va a la iglesia para hacer dormir a las personas espiritual. No hablo del sueño ese que le da a la gente porque no respiran bien y porque tienen apnea. No, del sueño espiritual que le da a la persona, que llegan sin vida, que llegan sin pasión, que llegan sin vigor, que llegan sin los cachetes colorados a la presencia del Señor, que no tienen lozanía, que no tienen la fuente inagotable de la vida eterna por dentro de esa gente. Hablo de esa gente. Entonces el Señor dijo, bueno, tráiganlos a todos, incluso que venga el diablo. ¿Ustedes también se quieren ir?
Y entonces el versículo 67 dice la palabra del Señor: ¿quieren acaso irse también ustedes? A su nombre la gloria. El versículo 53 dice: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces esta gente dijo: uy, qué dura es esta palabra. Aleluya. ¿Han visto ustedes que a algunas personas les parece duro el mensaje? Bueno, al Señor también le pasaba lo mismo. Aleluya. Y entonces en ese versículo 53 el Señor les da una realidad de frente y les golpea. El versículo 71 dice: este era el que le iba a entregar, y era el 71, y era uno de los 12, Judas Iscariote. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, en ese libre albedrío, el Señor le dijo a ellos: ustedes se van a ir. Y entonces Pedro le dijo: esto lo han predicado y le han sacado mucho dinero. ¿A quién iremos, Señor? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Qué congregación vamos a buscar? ¿A dónde más nos van a hablar solamente lo que significa la palabra de vida? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna dan testimonio. Y cuando sentimos ese testimonio del que resucitó, también nos resucitará a nosotros en el día postrero. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a hablar un poquitico en profundidad del libre albedrío. Si usted no está a favor, lo digo abiertamente en las redes, si usted no está a favor de la tesis del libre albedrío, voy a inquietarte para que hagas un estudio serio de dónde viene esa idea que tienes, que crees que no existe el libre albedrío. De algún lugar tuvo que haber salido, algún loco tuvo que haberte metido ese germen, esa polilla, ese gusanillo de madera en tu cabeza para haber corroído el resto del árbol. Veamos. El libre albedrío. Muy pocas civilizaciones tienen como concepto general el poder de la decisión, el libre albedrío. Generalmente no está en su concepto de vida, ni en su religión. Ni los griegos, ni Platón, la mayoría de los presocráticos, mucho menos Sócrates, no creían en el libre albedrío. En la mayor parte de la filosofía occidental, esta parte, incluyendo los neoexistencialistas y una clase que se ha ido infiltrando en esta época en ciertas creencias religiosas, ha ido permeando la fe de algunos, los niveles sociales, educativos, biológicos, que por imposición grandes religiones no creen en absoluto en el libre albedrío. No es una raza, esa religión maligna de la que hemos hablado y que nos ha atacado tanto, los zoroastristas no creen en el libre albedrío, ni siquiera los musulmanes creen en el libre albedrío. Por eso cuando hacen lo que hacen dicen: a mí me envió Mahoma a hacer esto y punto, yo lo hice ya, y me están esperando 900 concubinas allá en la vida eterna. Pero bueno, no vamos por ahí porque estamos centrados en la palabra. Y entonces la única civilización que habla del libre albedrío es la hebrea. Aleluya. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Y es importante que la iglesia tenga siempre eso presente. ¿De dónde son tus fuentes? ¿De dónde te alimentas? ¿Qué información llega a tu cabeza? Josué capítulo 24, versículo 15, dice la palabra del Señor. También hace una referencia al libre albedrío. Dice, discurso de Josué: si más os parece servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Usted tiene el libre albedrío de servir al que quiera. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. ¡A su nombre sea la gloria!
Mira que Josué había visto lo que hacían esos pueblos del amorreo y esos pueblos que estaban contaminando la tierra. Dice una historia alterna a la palabra, el concepto rabínico. Dice que un hijo cogió a su papá, lo amarró a una estaca y le entregó un perro, y el perro se comió a su pobre anciano. Esos eran los sacrificios que ellos hacían. Pueblos sin libre albedrío, sin libre elección. ¿Cómo está sincronizado tu libre albedrío? Estamos en una época de smartphone. Todo el mundo tiene un smartphone en la mano. ¿Cuánto hace que no lo sincronizas? Hay una aplicación, hay apagar, sincronizar. Te pide que lo apagues, sincronizar. No sé cuántos se han sincronizado con el libre albedrío y libre y voluntariamente ofrecen culto a Jehová de los ejércitos. Se nota la diferencia cuando es una decisión basada en fe, basada en humildad, basada en criterios espirituales, basados en conocimiento de la palabra. Y se nota cuando simplemente estás, aleluya, tomando una decisión bipolar, una decisión que no afecta a ninguna región celestial. A propósito, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos están con vida? A su nombre la gloria. Ok, así que bueno, Eclesiastés, me gusta Eclesiastés, sobre todo felicitamos a las parejas jóvenes que están de aniversario, a los hermanos Velázquez, Calderón, perdón, a la familia, los hermanos Jaramillo Cortés también estuvieron de aniversario, y a los esposos que están celebrando este mes de agosto, el Señor les bendiga mucho. Tenemos parejas jóvenes legalmente establecidas, bendito el nombre del Señor, y es bueno que esas parejas celebren. Por ahí me notificaron que estaban de luna de miel. Qué bueno, el Señor les bendiga mucho por eso. Vamos a hablar lo que dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Dice la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y me gusta tanto este Apocalipsis capítulo 20. Yo no sé hasta cuándo va a estar esta puerta abierta de Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No estoy tumbando la puerta. No va a llegar un grupo del ESMAD a tumbar la puerta. No va a llegar un grupo de antimotines a tumbarte la puerta. No van a llegar con piedras. No van a llegar con palos. No van a llegar. Aleluya. El Señor está a la puerta, tocando la puerta. Yo no sé para cuánto la oportunidad todavía está abierta. La puerta de la consagración, la puerta de la rectitud, la puerta de la integridad, la puerta de la santidad, la puerta de ese pacto con Dios, de fidelidad a Dios, la puerta que se abra de par en par. El que abre, dice la palabra del Señor, entraré a él. Y dice algo bien extraño: cenaré con él y él conmigo. O sea, se sienta el Señor en la mesa, en el centro de tu corazón, y allá está el candelabro y parte el pan, aleluya, el pan sin levadura, y nos da el vino, no ese viejo aguardiente sucio que te tomas y te vuelve loco y te vuelve nada. No, nos da el pan de la vida, nos da a beber su sangre, y su sangre purifica, y su sangre tonifica, y su sangre nos hace libres, y en su sangre hay redención, y en su sangre hay perdón, y en su sangre hay salvación. A su nombre sea la gloria. Aleluya, bendito el Señor para siempre. Entonces, yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra santa del Señor. Viviendo ahora en el mundo de los resultados de mis elecciones anteriores. Somos el resultado de las decisiones que tomamos anteriormente. Hay personas que están recogiendo higos, bendito el Señor, porque sembraron higos. Estoy hablando de los vegetales orientales.
Hay personas que están recogiendo uvas porque sembraron uvas, bendito el nombre del Señor. Y hay personas que sembraron higueras, bueno, bendito el Señor, o sembraron y no tuvieron una buena cosecha, porque lo que sembraron fueron acciones que no estaban coherentes con la voluntad del Señor. En el presente quieren culpar a Dios y dicen, Dios tiene la culpa. No. Eres el resultado de tus propias decisiones. ¿Qué decisión tomaste? Fue tu decisión libre y voluntariamente que tomaste. Bendito el Señor. Ahora, si llega una situación involuntaria a tu vida, tienes que hacer como José. José dijo, bueno, me vendieron mis hermanos, se me llevaron la túnica preferida que tenía, me encantaba mi túnica, era de colores, se la llevaron, me tiraron a una cisterna, me vendieron, me levantaron una calumnia. Aparte de eso, estoy aquí en la cárcel. ¿Qué hago? Ya sé qué voy a hacer. Voy a brillar, voy a alumbrar, voy a estar feliz en medio de la adversidad. Porque si el Señor me puso aquí, es por su santa voluntad. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A su nombre sea toda la gloria. Esta semana alguien me dijo, por favor, vuelva a leer la Biblia. Vuelva a traer el libro a este lugar. No saque el libro de este lugar. Yo dije, lo siento, ya sacamos el libro. El libro no volverá a ese lugar. Una persona me dijo, oiga, qué bueno, yo tengo que ir a su congregación, estoy muy alejada de la palabra del Señor. Otro me dijo, oye, por favor ora por mí, no me suelte de tus oraciones. Otro me dijo, claro, usted no me tiene en la lista de la oración, ore por mí. La gente tiene necesidad de eso que se llama la luz de Cristo, y la luz de Cristo va a brillar dentro de nosotros. A su nombre sea la gloria. Y entonces, estamos en eso de que somos el resultado de las elecciones anteriores. Siempre mientras haya vida habrá esperanza. Siempre mientras haya vida habrá esperanza. La congresión, cristalización de mis elecciones. En la Biblia está prohibida la esclavitud. Todos saben que usted se vendía como esclavo por alguna deuda. ¿Y a qué año tenían que soltar? Al 7º. ¿Y sabe cómo lo tenía que soltar? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Qué se quiere llevar esto? Lléveselo. Pero si usted había sido bendecido bajo ese concepto de la esclavitud y usted le decía a su amo, no, yo estoy bien aquí tengo mi esposa, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mi ganado, aquí tengo mi casa, aquí me va bien, yo disfruto de andar con usted en el carruaje, a mí me gustan las bendiciones aquí, no, déjeme aquí, porque dice la Biblia que es mejor que una golondrina no hace verano. Aleluya, bendito el Señor. Entonces esa persona tenía que perforarse uno de los oídos y quedarse ahí en la puerta de la ciudad. Ahí le enseñaba y decía, yo renuncio a mi libertad. Pero la Biblia tiene como prohibido la esclavitud. Por eso estos pueblos de América Latina tienen que ser libres. Tienen que ser libres de la religión. Tienen que ser libres de todo lo que vaya en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Se ha filtrado dentro de las congregaciones. Se le ha dado vida a una iglesia sin Cristo, a una iglesia sin Espíritu Santo, a una iglesia sin santidad, a una iglesia de show, a una iglesia de muchas luces, a una iglesia de permisividad y a una iglesia donde la congregación están esclavizadas y hay un Dios y hay una deidad masculina y hay una deidad femenina y tienen una deidad pequeñita. Aleluya, pero conoceréis la verdad. Por eso es que le cuesta tanto a usted entender el evangelio, porque la Biblia dice que si usted entendiera la verdad lo hará libre para adorar a Dios, sobre todo libre para tener la libre elección de decir, oh sí Señor, renuncio a mí mismo y te amo a ti por encima de mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad. Qué bueno, me gusta cómo responden las hermanas, aleluya. Así que si la Biblia prohíbe la esclavitud, se estaría restringiendo el libre albedrío del ser humano. Amén. Dios dice al pueblo, yo te recomiendo, tú puedes elegir el mal, pero te recomiendo que elijas el bien y la vida, y no el mal y la muerte. ¿Saben algo, amados hermanos? La prueba más difícil de todas es la prueba de la idolatría. Porque somos idólatras casi desde la cuna. Y algunas fuerzas del maligno, el Señor los reprenda. Sé que puedo hablar esto, somos una congregación pequeña y pobre,
y podemos hablarlo así porque no tenemos prebendas con nadie, pero hay fuerzas del mal, hay fuerzas oscuras que han filtrado cierto discurso para tener al pueblo enceguecido, entontecido, y donde las personas están como ciegas y donde se han convertido personas en marionetas que están adorando una deidad, llámese lo que quiera llamar, y las personas ven a un líder o a una misión o a un edificio o a una silla o a una banca como que fuera el templo, y se les ha olvidado que el templo somos nosotros. Y hay de todo, en esas logias hay de todo. Hay viajes al extranjero, hay edificios, hay medios de comunicación. Lo único que no hay es lo que al diablo no le gusta, la palabra del Señor. Porque al diablo no le gusta que se predique la palabra, porque vuelvo a repetir, conoceréis la verdad y la verdad te abre el cerebro, te da una expansión de pensamiento para arraigarte y cimentarte en Dios. Y cuando estás viejo, que se te olvida hasta el número de la cédula, lo único que no se nos puede olvidar es la palabra del Señor tatuada en nuestro corazón, repitiéndola por la mañana y por la tarde y al mediodía, y enseñándola a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque hay una continuidad en la palabra, hay un relevo generacional, pero en la palabra, no en lo que un hombre diga, porque los hombres todos pasan, los hombres todos fallan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Salmo capítulo 106, versículo 34, dice la palabra santa. Salmo 106, versículo 34, si lo tiene, di amén. Aleluya. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Aleluya. Aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ahí dice lo que hicieron: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, ofrecieron en sacrificio los hilos porque aprendieron, dice, aprendieron sus hermanos. Mucho cuidado con lo que usted aprende, porque lo que usted escucha y lo que usted aprende, usted lo imita. Usted lo arremeda. Cuidado con esas personas que viven escuchando cualquier cosa por ahí en TikTok y la cabeza se le llena de información estéril, porque usted va a terminar imitando a esa gente. O sea, va a ser una nube vacía, va a ser como tamo que arrebata el viento, va a ser como la flor del campo que la mañana florece y crece y por la tarde es cortada. Pero la fe, la humildad trae gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y siempre estamos gozosos. Irán dando y llorando el que lleva la palabra, pero volverá con regocijo trayendo la gavilla, y seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con semillas de mostaza. A su nombre sea la gloria. No todo lo que brilla es oro. 2 de Corintios, bendito el Señor, tenemos tiempo todavía. 2 de Corintios, bendito el Señor. Si alguien lo tiene, pues puede decir amén. A su nombre sea la gloria. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice la palabra: no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? Como ángel de luz. Recuerda que estamos diciendo: cuidado a quien imita, cuidado a quien escucha, cuidado. ¿Recuerdan qué sentido fue atrapado de Eva? El oído. Y ella escuchó y dijo: amén. Ella sí estaba atenta al mensaje, pero de Satanás. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De ahí, la verdad, de ahí saqué el título del mensaje: no todo lo que brilla. Qué bueno el Señor. Y entonces, cuidado con las imitaciones, con los clones, las imitaciones religiosas. Hermano, tenemos que estar tan atentos. Yo le recomiendo a la iglesia que no deje de estudiar la palabra, porque hay clones, hay imitaciones religiosas. A veces por la pereza de estudiar, a veces por la pereza de investigar. Nos cuesta menos hacer así en la pantalla, ¿cómo se dice? Que se desplaza.
Táctil, gracias hermano, mi ayudante. Táctil, es más fácil hacerle hacia la pantalla y ver la basura que nos da TikTok. Y hacen, uy, mire la revelación de este hombre. Y hacen un paneo de la iglesia. Wow, wow, uy, qué terrible, mire. Multitudes, bendito el Señor. Pero mucho cuidado, porque Satán se disfraza de ángel de luz. Y cuidado con las clonaciones. Yo recuerdo que había una oveja, la oveja Dolly. Fue la primera clonación que hubo. No se me olvida, la oveja Dolly. Y creció la ovejita, no sé qué estará haciendo, pero la clonaron. Cuidado donde te congregas. Cuidado el pastor que escuchas. Cuidado la tesis que tienes en la cabeza. ¿Quién te la dio? ¿Qué cultura te la filtró? ¿Dónde la aprendiste? ¿Dónde la copiaste? ¿De dónde la estás arremedando? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es otro cuento. El reino de Dios te pone un yelmo. ¿Dónde está el yelmo de la salvación? Aleluya. ¿Alguien ha perdido el yelmo de la salvación? Cuidado, aleluya, bendito. Es tan importante eso del casco. Si vas a un parque recreativo y vas a montar patines, tienes que llevar casco. Si vas a un parque, a una pista, a hacer ruta y vas en bicicleta, si no tienes casco, puedes ser el hijo del que quieras ser, no entras. Dice, Señor, con mucho cariño, aquí a la vueltecita venden cascos. Es una obligatoriedad. El cristiano tiene que tener el casco de la salvación. Usted no puede salir sin el casco de la salvación, porque el mundo está lleno de dardos. ¿Cómo se llamaría a las personas que lanzaban los dardos? ¿Darderos? No, es una palabra inventada. Tú pasas de... Te envían dardos a la cabeza y llegas el domingo con esa cabeza llena de dardos. Como cuando estábamos pequeñitos y íbamos al monte y se nos pegaba en la ropa algo que se llamaba higuerillo. Y usted llegaba y ¿dónde estaba? No, yo, mentiroso, estabas en el monte, estaba lleno de higuerillo por todo. Cadillo, dice la hermana, cadillo, gracias. Estaba lleno de cadillo el cabello. Hay mucho cristiano que viene a la iglesia lleno de dardos en la cabeza y no puede entender la palabra. Y trata de entender la palabra y no puede porque está lleno. Colócate el yelmo de la salvación. Yo voy a cogerla suave, pero no me da. Sigamos. Y entonces, dice, estas imitaciones, esas clonaciones peligrosas. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Lo interesante de Jesús es que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está en este momento sentado a la diestra del trono de Dios. A su nombre sea la gloria. La vida, o mejor, la viuda persistente y el juez injusto. Damos un giro también a nuestra tesis. La fe y la humildad que persevera en toda circunstancia, aguardando un resultado específico. La fe y la humildad que busca y que exige justicia. Me pasó algo extraño esta semana. El título anterior, ¿recuerdan cuál fue del mensaje? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Juan Esteban? El ojo morado, gracias. El ojo morado. Estaba en mi trabajo y llegó un huésped del hotel, muy querido por cierto, muy querido, de muchos años, y dijo, acabo de tener un accidente. Entré a un lugar, salí, me tropecé y me golpeé el ojo. Yo miré y apenas se le estaba poniendo morado. 24 horas después, ese morado le salía con el blanco de su piel. Yo dije, wow, qué increíble, prediqué del ojo morado y estoy viendo un ojo morado. Sigamos. Dice entonces la palabra, la fe y la humildad, que persevera en toda circunstancia, aguardando un resultado específico. La fe y la humildad que busca y exige justicia. Y entonces nos deberíamos de remontar para finalizar el mensaje en Lucas capítulo 18, bendito el nombre de... Quiero decirle que mientras estoy predicando, las hordas de las tinieblas nos están atacando. El infierno se está levantando porque a Satán no le gusta que se prediquen esta clase de mensajes. Y entonces el más atrevido, pues Satán va a querer dañarle la tesis, pero el Señor nos cubre con su sangre y como la gallina esconde a sus polluelos debajo de sus alas, vamos para adelante, a su nombre la gloria.
La viuda, finalizo con esto, la viuda estaba en una posición muy vulnerable, lo que significaba que podía ser fácilmente explotada, y si era pobre, nadie iba a interceder a su favor. Ella fue ante el juez, estamos en Lucas 18, parábola de la viuda y el juez injusto, y nadie iba a interceder a su favor. Se supone que tenemos jueces que deberían preocuparse por la justicia. Amén. La Biblia se enfoca en una relación entre la justicia y la rectitud. Para que se experimente justicia, tiene que haber rectitud. Jesús da esta parábola, es una parábola, habla de esta parábola, habla de algo que es necesario, habla referente a orar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Bendito el Señor, hasta ahí, oren siempre. Y les voy a contar una parábola, dice el Señor, no desmayen. La palabra desmayar que dice el Señor es akakeo en griego. Y esa palabra tiene una traducción que es malo, débil, malvado. Relacionada con el mal, con aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y mirando en una consulta seria hay un prefijo ek que significa sacar o extraer. O sea, oremos. La primera probabilidad o posibilidad en la oración es que tú te enfoques a orar. La segunda posibilidad es que si no oramos de manera consistente y comprometida, se manifestará y saldrá aquello que es malo. ¿Y qué es malo? Pregunta uno, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Punto. Aleluya. A mí esto me abrió el cerebro, porque cuando oras y desmayas, vas a provocar que salga lo contrario a la oración. Amén. Tenemos ejemplos de gente que hizo oraciones invocando situaciones y no pudieron hacer una buena invocación. Balac, el profeta malo. Tenemos a Saúl pidiendo y resulta que fue a pedirle a una bruja. Bendito el Señor. Tenemos a Samuel que estaba orando por Saúl y Dios le dijo, no ores más por él porque lo he desechado. No. ¿Recuerdan la oración también de Moisés que estaba orando y le dijeron, el Señor impide que sus siervos, que sus ángeles, que sus profetas oren por casos ya perdidos? ¿Recuerdan también cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Hizo una mención por allá de alguien que era Judas Iscariote, que no se iba a salvar. Hay situaciones y hay oraciones que ya no podemos hacer porque estamos o vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo son tus oraciones? Bueno, estoy hablando con los que oran. La oración es algo intenso y poderoso. Jesús nos enseña que debemos orar consistentemente y comprometidos por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es la justicia y la rectitud. Aleluya. Y uno tiene que orar en ese organismo, en esa ecuación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra santa del Señor. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bendito el nombre del Señor. Habría que mirar también, apoyarnos en Génesis. Sé que es un mensaje intenso, amados hermanos, pero el Señor me inquietó hablarlo, necesito hablarlo. Alguien estará bendiciendo este mensaje. Génesis 18, 25 dice, esta me gusta mucho. Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ese es el tinte de la oración. Así debe de orar semilla de mostaza. ¿A quién? Al Dios justo, aleluya, que ama la rectitud, bendito el, aleluya. Y entonces, recuerden lo que dice la Biblia, busquen primero el reino y su justicia. Primero el reino establecido y la justicia del reino. Si no estamos orando consistente y comprometidamente por la justicia, ¿qué sucederá?
¿Qué es lo que saldrá? No buenas obras, sino todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Si usted no hace una oración en el Espíritu, usted va a desatar cosas, pero no va a desatar cosas buenas. Va a desatar cosas malas. Algo que se me ocurre en este momento, la frustración porque Dios no le contesta, apresurarse porque Dios no le contesta, tomar una decisión o una elección en su libre albedrío de acuerdo a la mazamorra que se comió la noche anterior. No en la voluntad del Señor. Una oración de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la justicia de Dios. Lo que estoy pidiendo se atañe, se acomoda a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hermano, yo estoy pidiéndole al Señor que levante una iglesia que ore. Así como hay una iglesia que canta, así como hay una iglesia que lee, también necesitamos una iglesia que ore. Una iglesia que se arme con esas armas que no son carnales, porque las armas carnales no sirven los derechos sociales, no sirven las buenas intenciones. No, ahorita hice una oración: Señor, levanta, prospera, bendice el corazón de aquellos que son buenos, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con el baño en vano. Ese entrará al monte de Sión, levantará las manos santas sin ira y sin contienda, y entrará al lugar de la adoración, entrará al camino de la perfección. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Estoy diciendo solo versículos que dice la Biblia, amada iglesia. Estamos finalizando ya. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, si no estamos orando consistente y comprometidamente por la justicia, van a salir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Ok, esta introducción fue la que hizo Jesús en Lucas. Eso fue lo que dijo el Señor, no dijo otra cosa. Dijo: ustedes tienen que orar, y oren y no vayan a salirse del núcleo de la voluntad, para que no entren a ese estado de acaqueo, de desmayar. Y entonces esa es la primera introducción de Jesús para referirse a esta parábola. Oremos consistentemente siempre, o provoquemos a aquellos que están en contra o en conflicto de la voluntad de Dios, si oramos sin la voluntad del Señor. El juez que acabamos de leer, este fue de la viuda del juez injusto. Todos han leído la parábola. Era un hombre perverso. Era un hombre que no temía a Dios, no temía a los hombres, no respetaba literalmente a nadie. Y este juez no respetaba a la humanidad. Siempre he dicho: si no respetas a Dios, no respetas a nadie. Hermanos, el tema de la autoridad no se impone. En esta iglesia quiero que la audición sepa: el pastor no dice: respétame que yo soy un hombre de Dios. No. Usted me tiene que sométate. No. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es un manual de educación. Las personas que leen la Biblia son educadas espiritualmente y entienden el lugar de la oveja y el lugar del pastor. El lugar de las personas que sirven, el lugar de las personas nuevas, el lugar de los dones en el Espíritu. Cada cual ocupa su lugar. Si es el cuerpo de Cristo, el hombro no le dice a la rodilla: quítate que voy para allá. Y la rodilla no le dice al coxis: cuidado que voy para allá. Y el abdomen no le dice a la espalda: me voy a subir allá. Cada uno en el lugar donde Dios lo puso. Ahí hay crecimiento espiritual. Cuando cada uno de los miembros ocupa el lugar que tiene que ocupar. El pastor no tiene que ir con la vara diciendo: yo soy la autoridad, yo soy el patrón, yo soy el que mando aquí en este barrio, yo soy el de la vuelta. El Señor reprenda al diablo. Es una cultura del diablo. El diablo inventó eso, pero no, aquí somos familia, comprados con la misma sangre. El libro donde está usted escrito, mi nombre también está ahí escrito. El Dios que usted adora es el mismo Dios que yo adoro. El Cristo que usted adoro es el mismo que yo adoro. Si ocupamos cada uno el lugar que pertenecemos, el crecimiento se irá dando continuamente. A su nombre sea toda la gloria. Yo recuerdo cuando era pequeñito que los niños salían con, no sé, era con parálisis en las piernas, salían como gareticas, y les ponían unos separadores de piernas con un tubo en el medio, y los niños estaban ahí. Yo era traumatizado viendo. Ya no, ya eso no se usa. No sé quién recuerda eso.
Y los niños caminaban como si estuvieran así como robots, con unas cosas de hierro en las piernas. No, el niño tenía un problema, había que corregírselo. Pero la iglesia, la única disciplina que la iglesia necesita es la que el Espíritu Santo le ponga a usted. Porque si el Espíritu Santo no nos da testimonio, ¿quién es el hombre para que nos diga qué hacer o qué no hacer? Lee la Biblia, concéntrate en la palabra, ora, busca la rectificación en tu vida y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Entonces esta viuda decía: Señor, este hombre no respeta a nadie ni a nada, pero es un juez y debería de estar comprometido con la justicia y la rectitud. Pero este juez que cita a Jesús no lo estaba. No estaba comprometido con nada. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario, bendito el Señor, véngame, haz venganza para mí, trae la justicia, trae la rectitud. Y ella no quería que las cosas fueran a su manera, porque a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. ¿A cuánto les gusta que las cosas sean como nosotros queremos? Oye, claro, como yo quiera. Oiga, nada, que yo tengo un pequeño Napoleón por dentro. No, que yo tengo un pequeño Hitler por dentro que va ahí galopando. A veces se me sale, otras veces lo tengo ahí amarrado. No, hermano, la oración tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Señor, usted quiere que eso pase, que se haga su voluntad y no la mía. Ay, Señor, si es posible, pues si es posible, Señor, que esta iglesia se triplique, pero que no sea como yo, porque yo para que una iglesia que se triplique ande media iglesia descarriada. Si yo estoy pidiendo el crecimiento es para que el Señor le dé madurez a las personas en la cabeza y tengan la capacidad de orar y de orar de acuerdo a la rectitud y a la justicia de Dios. Que las personas no haya que estar siempre diciéndoles digno, sino que cada persona esté enamorada de Dios, que entienda cada persona que viene y se siente y que nos escucha a través de estos medios, que separados de Dios nada podemos hacer, que tenemos que estar dentro de la vid verdadera, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y nosotros podemos llevar fruto, pero enraizados en la vid, separados no podemos. ¿Para qué la gente? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué la fama? ¿Para qué la gloria? Si usted se arrodilla a orar y se queda dormido, si usted se arrodilla a orar y lo que piensa es una cantidad de cosas, si no tiene su cerebro dominado por el Espíritu Santo, si no tiene la mente de Cristo en la oración, y cuando usted ora siente su gloria y siente que ríos de agua de vida están dentro de usted, y usted siente que Él es su Padre, que usted tiene un Padre, que usted, aleluya, tiene alguien que lo ama y que es Jesús de Nazaret. Gente que se pone a orar y termina por allá en el peaje, termina por allá en el shopping, termina por allá en el metro, la cabeza la tiene dando vueltas. Por eso la Biblia nos dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria al Señor, qué bueno, los pensamientos de Cristo en nuestra cabeza. Trataré de finalizar, aleluya. Y entonces, hazme justicia de mi adversario, uno que está en contra de la justicia. Alguien que está en contra de la justicia. La viuda le está diciendo a este juez: trae la justicia de aquel que está en contra de la justicia. Ella presenta una causa justa. Dice: hay alguien que está en contra de la justicia y yo te estoy pidiendo que haga justicia. Aleluya. Se necesitan viudas inteligentes, mujeres inteligentes que oren de acuerdo a la inteligencia divina. Aleluya. Y entonces le decía, dice que este juez, él no quiso por un tiempo, o sea, pasó un tiempo y él se dijo a sí mismo: admite que no teme ni a Dios ni a los hombres, pero está por hacer algo que no tiene nada que ver con temer al Señor o respetar a los demás. Y dice: actuará de una forma que responde a su propio interés. O sea, se comportará de una forma que le va a beneficiar a él. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aleluya. Esta viuda me causa problemas. Solo está pensando en sí mismo. Él dice: le vengaré, traeré justicia para ella, con el fin de que no llegue al final recibir un golpe en el puño que termine con el ojo morado.
Dicen los expertos que es un modismo griego y se relaciona con la vergüenza. O sea, no quiere esa vergüenza o que esa vergüenza se le haga visible. Versículo 6. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí viene el remate del mensaje. Dios en contraste. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquellos que están clamando a Él en la mañana, en la tarde y en la noche, se demorará en responderle. Los escogidos de Dios, quiero enfatizar, escogidos de Dios, escogidos de Dios, escogidos de Dios. Yo no sé cuántos se sienten escogidos por Dios, escogidos que están clamando. ¿Y por qué están clamando? Ay, que Dios me regale la casita. Ay, que me salga esa pensión. Ay, ojalá yo me gane ese carrito tan bueno. Ay, ojalá sea. Ay, ojalá. Ay, ojalá. No. Los escogidos que han tenido un encuentro personal y auténtico con Dios están clamando por justicia y por rectitud. Punto. No están clamando por nada más. Están pidiendo al cielo que haya provisión. Es la justicia de Dios, es la justicia del Señor, que haya rectitud. Que el Señor se acuerde de, bueno, vamos a decirlo así, de Colombia. Aleluya. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo Dios? Haga justicia. Ame la misericordia. Humíllese ante la presencia del Señor. ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado durante toda esta travesía en este mensaje? Ame justicia, pídale a Dios lo que es justo. No pida cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y espere. La Biblia dice: el Señor no va a tardar en responderle a los escogidos. Aleluya. Hermano, hay oraciones poderosas. Elías oró y el fuego bajó. Hay oraciones que necesitan hacerse con intensidad. Daniel oraba 3 veces al día. Bendito el Señor. Y como al diablo no le gusta que un justo ore, porque está pidiendo la rectitud y la justicia, lo tiró al foso de los leones. ¿Y saben qué hizo Dios? Le tapó la boca a los leones. Los que viven entre colibríes y mariposas encantadas no saben de qué les hablo. Pero a veces los siervos del Señor necesitamos que sea tapada la boca del león y también del dragón. Aleluya. ¿Alguien ha visto la boca del dragón tapada? Yo sí lo he visto, hermanos. Aleluya. Aleluya. Yo soy un hombre de oración. Llueva, truene, relampaguee, oro al Señor y le pido al Señor: haga justicia, haga rectitud. Y el Señor lo está haciendo y yo me quedo aterrado. Y cuando yo veo la mano del Señor obrando poderosamente a través de la oración, caigo al piso y digo: Señor, soy hombre inmundo de labios, pero mis ojos han visto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios espera del ser humano: justicia y misericordia. Bendito. No espera nada más. Él no está esperando que te pares en la cabeza. Aleluya. ¿Saben algo? Ni siquiera está esperando la ofrenda de los ricos. Siempre digo que si alguien conoce a un rico, pero un rico de verdad, no un semirrico, ni un pequeño meme de rico, un rico de verdad. ¿Sabes cuánto le puede sobrar a un rico? Si tiene una empresa que vale 100,000 millones de pesos, ¿cuánto le puede sobrar? 100 millones para él es basura. Si tiene su ciudadanía alemana o europea, ¿qué le importan estos países tercermundistas donde nos matamos por 2.500 pesos? Y entonces el Señor observó la ofrenda de los ricos. Dijo: wow, esos ricos dan lo que les sobra, mire. Siempre hemos latigado a los ricos. ¿Sabe cuánto le sobra a un rico? Millones. Millones. Un rico no tiene problema en comprarse un auto y pagarle un seguro todo riesgos que valga no sé cuántos miles al mes.
Un rico no tiene problema con pagar pólizas de seguro, indemnizaciones si no tiene empleo, la salud personalizada. Los médicos los llaman para atenderlos. El rico simplemente tiene mucho y le sobra mucho. Y ellos daban pues lo que les sobraba. Aleluya. El Señor no necesita tus obras para nada. No, el Señor necesita tu vida, tu compromiso y una libre decisión de decir: aquí estoy, Señor, heme aquí. Dice entonces la palabra del Señor. Bueno, vayamos a Mateo. Dije que me iba a demorar un poquitito, lo estoy haciendo. Mateo capítulo 23, Mateo 23, dice la palabra del Señor: hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, dimáis la menta y el eneldo y el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Bendito el Señor, siempre el Señor lo ha dicho. Aleluya, el Señor nunca ha separado el antiguo del nuevo, siempre van de la mano. Aleluya, el antiguo es la sombra del nuevo. Bendito la gloria del Señor. Y ustedes dejaron de hacer la justicia, la misericordia y se olvidaron de la fe. Bendito el Señor. Y entonces vuelve a Lucas. Aleluya. Recuerde que dejaron la fe, olvidaron la fe, se olvidaron de la fe. Bendito el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra. ¿Hallará fe sobre la tierra? Me di a la tarea de investigar un poquitico. Casi nadie habla de esto. La palabra hará, desde la etimología, no del hebreo en sí, sino del griego, es una partícula interrogativa, sinónimo de una pregunta que espera una respuesta negativa. Bueno, los que terminaron bachillerato entenderán lo que acabo de decir. Y entonces lo dice mi consulta: cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe sobre la tierra. No la hallará. No hará una gran fe sobre la tierra. Y yo confluctué ahí un poquitico. Por supuesto que dice la palabra del Señor que será, la invitación es gratuita, será este evangelio predicado a todas las naciones. Y Mateo capítulo 22, versículo 14, dice la palabra santa del Señor. Esta es una joya. Muchos son los llamados. ¿Saben el resto del versículo? ¿Saben el resto del versículo? Bendito el Señor. ¿Y saben qué dice Mateo capítulo 7, versículo 13? No me creas a mí, busca tú, haz tu propia consulta. 7:13 dice: entren por la puerta estrecha, aleluya, porque hay una puerta ancha y espaciosa, aleluya, bendito el Señor. Y muchos son los que entran por la ancha y por la espaciosa. Hermano, cuidado a quien imitas, cuidado a quien arremedas, cuidado a quien idolatras, cuidado a quien sirves, cuidado lo que escuchas, cuidado con las oraciones que te inducen a hacer, que no están basadas en la justicia y en la rectitud de Dios. Cuidado con las cosas que cantas. Ya se está perdiendo la etnología pura de los primeros años. Cuidado con lo que nos envían las naciones extranjeras y no preservamos la pureza auténtica de la tradición oral o escrita en la palabra del Señor. Ni una tilde ni una coma podrá quitársele a este libro. Cuidado con descuidar la palabra, el estudio consciente de la palabra del Señor. Cuidado cuando oras, no te acuerdas de versículos, no te fluyen los versículos en tu cabeza como en ráfaga. Cuidado cuando el sueño y la pereza quieran apoderarse de la mente del cristiano. Cuidado cuando te quedes sin discurso en la oración. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la santería. Cuidado con la hechicería. A su nombre sea la gloria. Entonces dice la palabra del Señor: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que se salvan. Cuando empezamos a hablar de santidad y de justicia y de equidad en la Biblia, tenemos que entrar por el trono de la gracia, el camino vivo que Él abrió, esto es su cuerpo, con temor y temblor, porque las cosas del Señor requieren seriedad. Por supuesto que si predico esto en otra iglesia me echan de la iglesia, esto no tiene foro. A la gente no le gusta que uno predique así, porque oye, pero estaba tan duro, estaba como desquiciado. Pero es lo que haz tu propia consulta. Yo no puedo hablar otra cosa, menos en este tiempo, amados hermanos. Yo no puedo hablar otra cosa en estos momentos. Por supuesto, la invitación es a todos los sedientos: vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid. Comprad sin dinero y sin precio. Vengan, por favor. Aleluya. Pero también dice: tienen que escuchar. Inclinen vuestro oído y oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. No podemos bajar
la guardia en la oración. No podemos bajarle decibeles a la consagración. Hemos atravesado jornadas. Esta jornada es para la consagración. Alguien vino cuarentena, llegó cuarentena. Y alguien preguntó, ¿qué va a pasar? No fue mío esto que dije. Investigando, llegué a una conclusión. El que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que sea santo, santifíquese todavía. El que esté orando, siga orando con insistencia. Pero cuidado, la oración tiene que ser con rectitud y esperando la justicia divina. Si estás orando en la dirección equivocada, voy a terminar con algo coloquial. Vas a invocar al diablo y se te va a aparecer. Pero si invocas al verdadero Dios, al león de la tribu de Judá, la raíz de David, el principio y el último, el alfa y el omega, la rosa de Sarón, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el anciano de días, el que caminó sobre las aguas, el que nos compró, el que nos lavó, el que nos santificó, el que nos llamó con un llamado celestial a predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque todavía podemos predicar esta palabra. Gloria a Dios, porque todavía el único dueño de la gloria en este lugar es el Dios de la gloria, y Él no comparte su gloria con nada. A los sedientos, venid a las aguas, y los que no tengan dinero, venid, comprad, y sin precio vengan y beban del agua para vida eterna. Amén.